Te prometo, Susana. Capítulo 14. Sorpresas inesperadas. El tono alto utilizado por la señora Marlowe hizo despertar a Candy abruptamente. Sus ojos se abrieron desmesurados al ver a Terry a su lado y recordar que habían dormido juntos. Nada de lo que tuvieran que avergonzarse, pero por la expresión desdeñosa que mostraba la madre de Susana cuando Candy se volvió hacia ella, era evidente que tenía un concepto por completo opuesto a lo que en verdad había sucedido. «Señora Marlowe, puede parecer que...» «¡Cállese!», la interrumpió. «Debería darle vergüenza. Mi hija, que es la persona que está pagando su sueldo en un hospital, y usted se dedica a seducir a su prometido mientras tanto. ¡Descarada! No dude de que hablaré con Susana para que la despida cuanto antes. ¡Indecente! Está equivocada, señora Marlowe». Candy tenía un sentimiento tan amargo en aquel momento que no fue capaz de encontrar las palabras exactas para su voz entrecortada. «No la voy a permitir que le falte el respeto a Candy, señora Marlowe, y mucho menos que ponga en duda su buen nombre y la veracidad de sus palabras». Terry se puso delante de Candy y sus ojos fríos miraron directamente a la madre de Susana. «Y usted, Terence, ahora empiezo a entender por qué ha estado evitando durante todos estos años casarse con mi hija. Tiene demasiados juguetes para entretenerse, ¿verdad?». Las palabras de la mujer destilaban una mordacidad afilada, pero más que nada, hiriente. «¡No!», dijo Candy con rotundidad y alzando la voz por primera vez. «No voy a tolerar que pongan en entredicho la honorabilidad y caballerosidad de Terry». Ahora sacó las uñas como una gata salvaje para defender a su amante, escupió Marlowe con una mirada fría y cargada de odio. Terry contemplaba a su suegra con una verdadera furia, no porque sus palabras hubieran conseguido herirle, sino por el daño que la estaban haciendo a Candy. Le bastó una breve mirada hacia ella para darse cuenta de la tristeza que expresaba en sus ojos. Con un tono firme, Terry dijo: «Le exijo ahora mismo que se ahorre sus malintencionados comentarios, señora Marlowe». «¿Malintencionados?», repitió la mujer llena de rabia. «Lo único malintencionado que hay aquí es usted, Terence. Pero, ¿sabe una cosa? Nunca pensé que usted fuera tan vulgar. Le tenía por un caballero que se aleja del prototipo de hombre común, y no como aquel que cae en el tópico de aprovechar la ausencia de su prometida para seducir a la sirvienta. En este caso en concreto, a la enfermera». «Señora Marlowe, eso que acaba de decir es completamente falso. Está sacando todo de contexto», dijo Candy, horrorizada por las palabras de la mujer. «Cállese, desvergonzada». «Basta», gritó Terry, ahora en verdad furioso. «No la voy a permitir ni un solo insulto más hacia Candy. No hay nada de lo que tengamos que arrepentirnos en lo que usted acaba de ver. Ella y yo nos sentamos a conversar y finalmente nos quedamos dormidos». «¿Uno en brazos del otro?». Terry apretó la mandíbula y respiró profundamente antes de continuar hablando. Estaba a punto de perder la poca paciencia que le quedaba. «Señora Marlowe», pronunció entre dientes, «Candy y yo ya nos conocíamos. Somos amigos desde hace mucho tiempo. No la debo ningún tipo de explicación, pero ya que no va a dejarlo estar y tratará de llenarle la cabeza a Susana con ideas absurdas, la diré que ella estalló en un llanto desconsolado a consecuencia de...». Terry hizo una pausa al darse cuenta de que Candy había girado la cabeza abruptamente hacia él y sus ojos le miraban abiertos desmesuradamente. Recordó entonces que la madre de Susana no sabía nada en cuanto a la gravedad de la enfermedad que su hija padecía. Candy le estaba pidiendo silencio con esa mirada.
de un problema personal que tiene, prosiguió el hombre. Candy suspiró aliviada. Yo traté de consolarla con un abrazo y finalmente, como la dije antes, quedamos dormidos así, en esa posición. Así que son amigos desde hace años, ¿no? La mujer fijó su atención en Candy, estudiándola al detalle. Usted vino a trabajar aquí desde Chicago, ¿no es cierto? Candy se sintió confundida. En aquel momento no llegó a entender el motivo de esa pregunta. Asintió con la cabeza. ¿Y siempre ha vivido allí? ¿O alguna vez ha residido aquí, en Nueva York? Continuó la mujer con sus pesquisas. No, en verdad, nunca he vivido en Nueva York hasta ahora. Pero no sé a qué viene. ¡Curioso!, la interrumpió la madre de Susana. Usted estaba aquí el día del estreno. Recorrió más de 1000 kilómetros, imagino que con el único fin de ver actuar a Terence. ¿Me equivoco? No, no hace falta que conteste. Ya veo que no. ¿Qué amistad la suya tan fuerte? Viene a verle actuar desde la otra punta del país. ¿Qué está tratando de insinuar ahora? Terry hizo un gran esfuerzo por no perder la paciencia por completo. Candy negaba con la cabeza. La expresión de consternación, horror e impotencia que se leía en sus ojos evidenciaba claramente que lo que en aquel momento estaba pasando sería lo que podría esperar que sucediera y se repitiera si en un futuro tenía la osadía de estar junto a Terry. Susana aún estaba viva y entre ellos no existía nada. No obstante, los comentarios malintencionados y las maliciosas interpretaciones ya les habían estallado en la cara. Creo que es bastante sencillo de entender. Usted, Terence, ha estado eludiendo la responsabilidad de contraer matrimonio con mi hija, porque estoy segura de que ha mantenido una relación durante todos estos años con esta mujer. Y ahora que Susana está enferma, no ha perdido el tiempo para traérsela hasta aquí y meterla en su propia casa. Hasta me atrevería a afirmar que ustedes dos desean la muerte de mi hija para poder vivir libremente su romance. El odio y la recriminación que brillaron en la mirada que la señora Marlowe les dirigió antes de abandonar la sala de estar lograron dejarles a ambos sin palabras. Candy ya no se esforzó por contener las lágrimas. Resbalaban por sus mejillas en un llanto silencioso. Su labio inferior aún seguía temblando cuando alzó la cabeza del suelo y miró a Terry. Él la contemplaba con una expresión de condena en su rostro. Inmóvil por completo, contuvo la respiración y cerró brevemente los ojos cuando ella le miró con el rostro bañado por las lágrimas y negó ligeramente con la cabeza antes de abandonar también la estancia. Terry permaneció en la sala varios minutos más. Sin lugar a dudas, lo que acababan de experimentar había sido solo la parte menos cruel de lo que podrían esperar si en un futuro tenían el valor de amarse. 3 meses después de lo vivido en la sala de estar, demasiadas cosas habían sucedido. Candy se habría marchado de allí mismo sin pensarlo, si no hubiera sido por Susana. No podía abandonarla en sus últimos momentos. Jamás se lo perdonaría a sí misma si lo hubiera hecho. No bien, si ello hubiera dependido de la madre de Susana, en esa misma mañana habría estado fuera de la casa. La mujer insistió a su hija en que debía despedir a la enfermera, pero Susana, en cambio, se había negado con rotundidad. Algo totalmente incomprensible para su madre. La mujer no tuvo más remedio que aceptar que Candy iba a seguir atendiendo a la dramaturga. Desde aquel día, un infranqueable muro se había levantado entre la señora Marlowe y la pareja de quien seguía pensando mantenían un idilio
a espaldas de su hija. En cuanto a ellos dos, trataban de evitarse en todo momento. Cuando llegara el lamentable día que Susana les dejara, Candy regresaría a Chicago y no volverían a verse. De nuevo, habría que comenzar desde cero, como si todos esos años separados no hubieran servido para nada. Pero es lo que tocaba. Así debía de ser. Predecible, pero no menos dramático, el estado de salud de Susana empeoraba a pasos agigantados. Una mañana les había confesado a Candy y al Dr. Warner que su deseo era morir en su casa y no en la cama de un hospital. En un principio el médico vaciló en complacer el deseo de la joven, sin embargo, terminó accediendo. En cambio, días después, Bradford desautorizó el traslado debido al agudo empeoramiento en las constantes de la joven. Por otro lado, entre el doctor y la enfermera había surgido una buena amistad. Él le había hablado de todo lo que sucedió con aquella muchacha, Amanda, que se quitó la vida como consecuencia de su rechazo. Ella se había sentido aliviada y reconfortada al hablarle de Terry, de todo lo que había sucedido entre ellos antes de su llegada a Nueva York y de lo acontecido después. La compañía de ese hombre la llenaba de paz. De igual modo, él se sentía a gusto al lado de Candy. Hasta que se marchara de Nueva York, Candy encontró en Brad el bálsamo que atenuaba los duros momentos por los que atravesaba. Aparte de todo eso, la hacía reír. Una noche, mientras cenaban en un restaurante, el hombre la confesó bastante preocupado que creía que la señora Marlowe... No sé cómo explicarlo ni qué palabra utilizar, decía Brad mientras Candy lo observaba divertida. Creo que le gusto a esa mujer. Candy abrió los ojos desmesuradamente. Al momento, estalló en carcajadas. No te rías. Pero, ¿cómo no voy a reírme? ¿Has escuchado lo que acabas de decir? ¿Y qué puedo pensar entonces cuando me hace ir hasta su casa, diciendo que está enferma y luego no tiene nada? El último día me insinuó que, aunque es una mujer viuda desde hace muchos años, aún es joven y que nadie vería nada de malo si le invitaba a cenar o a dar un paseo. Candy se tapó la boca con una mano para sofocar una nueva carcajada. Le costaba creer que una mujer amargada y resentida, como lo era la señora Marlowe, hubiera tenido el valor de insinuarle al médico que tenía algún tipo de sentimiento por él. Bueno, solo es un poco mayor que tú, Brad, y aún conserva parte de esa belleza que en su día debió de poseer. Candy no pudo evitar hacer ese comentario. Brad la frunció el ceño al darse cuenta de que Candy se lo estaba pasando en grande a costa de su molestia. Un poco mayor que yo. Debe de tener 15 años más que yo, o tal vez más. Deja de reírte, Candy. En verdad, a mí me tiene bastante preocupado su insistencia. Ya no se me ocurren más excusas para salir airoso de la situación. Y finalmente resultó ser cierto lo que Brad sospechaba. Candy pudo comprobarlo unos días después, como también pudo comprobar que el médico besaba muy bien. Candy había llegado en esa tarde lluviosa al hospital para acompañar a Susana. No tenía la más mínima intención de cruzarse con la señora Marlowe. Desde aquel día, ambas trataban de evitarse, y sin palabras de por medio, parecía haberse sellado un pacto en cuanto a los horarios para no coincidir ni en la casa ni en el hospital. Candy esperó unos metros alejada de la habitación de la actriz hasta que pudiera ver a su madre marcharse de allí. Pero en aquella tarde vio
mucho más. La mujer abandonaba la habitación de su hija junto al doctor Warner. A él se le veía visiblemente molesto e incómodo. Ella insistía en tomarse una y otra vez del brazo del médico. Él disimuladamente trataba de zafarse en cada ocasión. A Candy le pareció divertida la escena. Minutos después ya no se lo pareció tanto. Brad dejaba ver una gran incomodidad. Se le veía mucho más molesto. Él trataba de poner distancia, de alejarse de la mujer, evidentemente sin resultar grosero. Por el contrario, ella, en cuestión de segundos, había salvado esa distancia. Le contemplaba fascinada y quizás de una forma inconsciente no paraba de sonreírle como una quinceañera a su primer amor. Candy se preguntó si ese inusual comportamiento por parte de la madre de Susana se debía a que, de alguna manera, intuía la verdad sobre el estado de salud de su hija y había encontrado en el médico una especie de tabla de salvación, como el hombre que supuestamente iba a devolverle la salud o, por el contrario, la rescataría a ella misma de la soledad. No, señora Marlowe, no insista más. Tutéeme, doctor Warner. No soy mucho más mayor que usted. Brad primeramente arqueó una ceja y después frunció el ceño. ¿Acaso tiene algo de malo que salgamos a pasear? No, nada en absoluto, pero... Candy decidió entonces acudir en su ayuda, a pesar de que no deseaba encontrarse con la señora Marlowe. Pero sintió pena por el hombre al ver cómo retrocedía sobre sus pasos, en la misma medida en que la mujer acortaba la distancia. «Pero eso no sería correcto, señora, porque yo», decía el hombre en ese momento cuando vio acercarse a Candy. «Yo mantengo una relación con otra mujer y estoy enamorado de ella». «Hola, Brad», saludó Candy con una sonrisa. «Y aquí está», señaló rodeando rápidamente la cintura de Candy con un brazo. «¿Cómo? ¿Ella?», dijo la mujer mayor, sin dar mucho crédito a las palabras del doctor. Brad no la contestó. En cambio, se dirigió a Candy. «¿Cómo estás, cariño?». Acto seguido, tomó el rostro de Candy entre las manos y, sin mucho que pensar, la besó. Los ojos de Candy se abrieron desmesuradamente. Por suerte, la madre de Susana no se dio cuenta. Brad la había tomado por sorpresa y besado en contra de su voluntad. Sin embargo, ella no intentó zafarse. En parte para que esa mujer liberara al médico de su acoso, pero también porque ese hecho en particular la sirvió como una especie de parapeto para que la señora Marlowe dejara a un lado todo aquello que suponía estaba pasando entre ella y Terry. No obstante, si esa mujer tenía algún tipo de sentimiento por Brad, Candy estaba segura de que a partir de ese momento iba a odiarla aún más. La mujer esgrimió la más insultante mirada de la que fue capaz antes de marcharse del lugar con la espalda muy recta y la cabeza muy alta. En ese preciso instante, cuando Brad percibió que la señora Marlowe se había marchado, liberó la boca de Candy de la suya. Hizo una mueca y sonrió. No obstante, sus manos aún sujetaban su rostro. No la había soltado. Ella, presa de la confusión, admiró interiormente esa extraordinaria y hechizante sonrisa. Candy parpadeó varias veces. Cerró los ojos durante unos breves segundos cuando él acarició con ternura su mejilla con el dorso de la mano. El hombre se inclinó lentamente hacia ella y rozó sus labios. Candy abrió los ojos de nuevo. Ese suave toque había sido muy agradable.
Al momento pudo comprobar lo bien que besaba a Brad. Hasta que había llegado a Nueva York, el único beso que había recibido en toda su vida fue el que Terry le dio en aquella ocasión en Escocia. Luego, cuando casualmente se encontraron en Lakewood, también terminó besándola. Desde que había comenzado a trabajar como enfermera para Susana, él la había vuelto a besar en varias ocasiones, y en cada una de ellas había conseguido emocionarla, como no la estaba sucediendo en ese instante en que Brad la besaba. Sí, Candy había comprobado que el médico sabía muy bien cómo besar a una mujer, y además que le había resultado bastante agradable. Pero también pudo comprobar que no había sentido todo lo que Terry había provocado en ella en cada ocasión en la que la había besado. Brad detuvo el beso, aunque sus labios aún rozaban los de ella y sus manos seguían sosteniendo el óvalo de su rostro. El hombre suspiró. Al momento dijo en un murmullo: «Lo siento». Candy negó con la cabeza. «Brad, yo no, ¿verdad?» Al médico no le hizo falta que Candy fuera más precisa. Volvió a suspirar y sonrió brevemente. «Creo que me llevará un tiempo tratar de aceptarlo. Es la primera vez que esto me sucede con una mujer». «¿Esto?», preguntó Candy, queriendo asegurarse de que él se refería a que era la primera mujer que no había sucumbido a sus encantos. «¿Te refieres a que es la primera vez que besas a una mujer y no cae rendida de amor a tus pies?» Brad se puso serio. Durante unos segundos la miró directamente a los ojos y se tomó un tiempo antes de responder. «Por supuesto, ¿qué otra cosa podría ser?». Volvió a sonreírla y se alejó de ella con la excusa de tener que atender al resto de pacientes. Candy permaneció unos instantes allí, en el pasillo que llevaba a la habitación de Susana. Antes de entrar a visitarla, decidió salir a tomar un poco de aire y tratar de poner en orden sus pensamientos. De no haber recibido más que un beso en toda su vida antes de haber vuelto a ver a Terry en Lakewood, había pasado en unos cuantos días a ser besada en varias ocasiones por Terry y, hacía unos momentos, por Brad. Ese hecho le pareció algo bastante extraordinario a Candy. En cambio, lo que jamás habría podido llegar a esperar fue que, de nuevo, volvería a ser besada una vez más en aquella tarde lluviosa.